inclusión y el problema de la identidad. Para entender qué es la identidad, es decir, la idea que tiene cada persona acerca de quién es, cómo es su personalidad, es necesario tener en cuenta que todos nacemos en un momento y en un lugar determinado, en el que estamos rodeados con un grupo de gente concreta. Entonces, desde el inicio hay cierta interpretación que damos a nosotros mismos, al lugar y personas que nos acompañan en nuestro día a día. Tenemos que reconocer nuestro espacio y la gente que está aquí. Es allí donde aparece el concepto del yo y nosotros, contrapuesto a ellos y los demás. Mi espacio es mío porque lo conozco y estoy aquí. Se trata de un bebé que está empezando a interactuar con el mundo, construir relaciones importantes para él, pero es tan esencial que determina la base de la identidad. A medida que crecemos, adquirimos la capacidad de contemplar los procesos que fluyen a nuestro alrededor. Toda nuestra vida, nuestra cultura, la educación que les damos a nuestros hijos, la identidad que ellos desarrollan a lo largo de su vida, está determinada por un espacio y un tiempo limitado y muy concreto. Entonces, la inclusión de nuevos miembros de cualquier comunidad es, ante todo, la inclusión a nuestro espacio y nuestro tiempo social y cultural. Cada comunidad tiene su propio espacio y tiempo porque desde las épocas más remotas crea procesos propios relacionados con su supervivencia, sus rituales de vida y muerte, su manera de afrontar las crisis y celebrar la prosperidad. Sus tecnologías siempre procuramos ocultar o mantener secreto acerca de ciertos procesos tecnológicos y su modus vivendi. Y así, cada parte del mundo crea sus narrativas, su historia que intenta enseñar a sus hijos. Si miramos este proceso en globalidad, veremos que educando a nuestros hijos en la historia de un lugar determinado, desde el presente, participamos en el intento de nuestra sociedad de conseguir nada menos que la inmortalidad, porque se trata de transmitir nuestro genoma humano hacia el futuro a través de la creación de las identidades culturales fuertes dentro de nuestra sociedad que vive en este territorio concreto. De hecho, el concepto del extranjero, de alguien diferente de nosotros, existe prácticamente en todas las culturas y civilizaciones. Inherentemente a él va el concepto de la hospitalidad. Entonces, ¿por qué? Antes, en tiempos antiguos, se le recibía a un extranjero con muchísima hospitalidad. ¿Por qué las sociedades antiguas veían que a través de esta persona extranjera pueden contactar no solamente aquellas tierras lejanas, sino también otros tiempos, en el sentido de otras maneras de vivir la vida? ¿Por qué no le ofrecían la integración absoluta, la integración total? ¿Por qué nunca un extranjero se sentía uno más? En la edad antigua la gente era consciente de que su propia identidad les ha costado un gran esfuerzo de crecer y aprender, y le daba mucha importancia, porque se trataba de las enseñanzas muy válidas para sobrevivir en este territorio desde hace siglos. Entonces, el hecho de recibir a un extranjero significaba, entre otras cosas, saber defender tu propia identidad cultural, histórica, tecnológica y territorial. Con la globalización, todos los países comenzaron a perder la importancia de este valor. Pero la dicotomía entre nosotros y los demás persiste, porque está codificada en unas redes neuronales muy profundas y potentísimas de nuestro cerebro. Por lo tanto, el proceso de inclusión hoy en día sufre una crisis sin precedentes. Por un lado, muchos países no pueden ir al compás con las tecnologías y avances científicos para preparar a los niños a un futuro que cada vez parece más incierto. Por el otro, deben velar por preservar los valores que constituyen su identidad desde hace siglos.
aunque quizá por primera vez en la historia con serias dudas hacia ello, pues las reglas sociales de antes están dejando de funcionar. No entro en el campo de las últimas propuestas cuando nos sugieren elegir las identidades, llevando a los extremos y límites sin precedentes la libertad de ser, además desde el aula de la educación primaria. Tan solo intento decir que la educación de hoy, sin esta complejidad añadida y muy poco, por cierto, estudiada, cuando proclama la inclusión, tiene misión imposible. Debe enseñar cómo vivir en un lugar concreto, pero le faltan las herramientas y metodologías básicas para ello. La inclusión, en este caso proclamada como obligatoria, vuelve a ser peligrosa para todos aquellos niños y niñas que son diferentes por sus perfiles cognitivos, por sus particularidades, pues en sistema educativo débil, parco de recursos, incapaz de ofrecer las metodologías válidas e eficaces para enseñar a todos los tipos de alumnos, les obliga a estar prácticamente en un lugar donde se despersonalizan y pierden su identidad sin haber podido siquiera desarrollarla bien. Se trata de una inclusión que borra las diferencias, en lugar de aceptarlas para cuidar. Dejo a vosotros pensar qué tipo de la sociedad estamos creando hoy en día en el aula. Todos seguimos pareciendo diferentes por nuestros rasgos físicos heredados, pero por el fracaso escolar en pocos años vamos a ser una sociedad muy homogeneizada, muy poco creativa, muy manipulada y agresiva a los diferentes. La inclusión acepta a todas las diferencias, pero tal y como funciona, tal y como está diseñada ahora, acto seguido las borra. En una conversación privada, cualquier profesional de educación, cualquier experto reconocen que la situación es crítica, sobre todo con los niños y niñas de un perfil determinado, pero vemos que al sistema le cuesta reconocer estas sombras, pues no pueden aceptar a los niños y niñas de las altas capacidades en sus dimensiones verdaderas, y aceptando a unos pocos ponemos en evidencia una abrumadora estadística de fracasos pedagógicos con las consecuencias muy graves para los alumnos, sus familias y para toda la sociedad. Entonces pasan del lado de un caso singular sin reconocer sus propias deficiencias, porque aceptando implica trabajar sobre la libertad de conciencia y el profesionalismo. Mucho más fácil es unir prácticamente a todo el grupo en contra de la singularidad incómoda que se opone a la despersonalización impuesta. Entonces el sistema educativo, en lugar de apoyar a las familias en esta difícil misión de educar para el futuro complejo, prefiere perdonarle a la sociedad el uso excesivo infantil de los gadgets, contenidos audiovisuales impropios o inoportunos, inapropiados, y fomentar los proyectos educativos de poca exigencia, gamificados, pues son más baratos, porque educar a los niños con talento cuesta muchísimo dinero y esfuerzo. Y así se resta la importancia del resultado como tal, resultado académico en la educación. Y la evaluación continua evalúa la asistencia y la obediencia del alumno en lugar del avance académico y resultado concreto, perjudicando de esta manera a la competencia clave de aprender a aprender. Paradójicamente, esto conviene a la mayoría porque requiere menos trabajo interno, menos esfuerzo invertido. La familia como la nuestra, a lo largo de todo este año académico, ha recibido numerosos consejos de cambiar el centro en que está escolarizada nuestra hija, un centro que en la época de preinscripciones se posiciona como disruptor, cuidando el talento infantil. Y es que nos hubiéramos marchado hace tiempo porque vemos que no cumplen con lo que declaran. Pero ¿acaso existan centros que sepan llevar a cabo este trabajo tan duro en España? La experiencia de haber estado en varios nos indica que es un problema sistémico que no tiene solución fácil. Esperamos que poco a poco vayan surgiendo, pues el mundo está cambiando. Si un país como España, con su historia y cultura milenarias,
le debería importar su proyecto nacional del futuro, en que la educación interpreta el papel clave. Pero allí dejo mis puntos suspensivos, sin perder la esperanza de que las cosas se cambien, ni tampoco la ilusión de trabajar por el bien de esta sociedad compleja que tanto merece el futuro plural y próspero. Grabo este podcast corto con suma tristeza, porque entiendo que son reflexiones muy polémicas a día de hoy. Pero pueden dejar sus comentarios y compartir este vídeo si están de acuerdo que nuestros hijos merecen una sociedad más plural y la inclusión en el aula de mayor calidad. Muchísimas gracias.